Hola, gracias por estar en Psicología en Tiempo de Redes. Mi nombre es Elizabeth. Te recuerdo que este episodio viene de la serie Psicología del Egoísmo, ya que nuestra ocupación principal como podcast es precisamente la psicología, y más aquella en la que va involucrada el comportamiento en las redes sociales, así como la influencia y el impacto que está teniendo en nuestra sociedad, en nuestros espacios y en nuestra individualidad. Continuamos en un breve repaso acerca de los episodios que hemos visto anteriormente, en los cuales hemos aprendido que el egoísmo innato es necesario para sobrevivir, esto muchísimo antes del nacimiento. Una vez que nace, el niño aprende a ser independiente, aprende a elegir, se le enseña a amar, se le enseña a entender que sus derechos terminan donde inician los demás. Aprende también a sentir lo que el otro siente y crea recursos emocionales que le servirán a lo largo de su vida. La consecuencia del egoísmo innato o la consecuencia de practicar el egoísmo es una vida infeliz, una vida plasmada de errores, de malas decisiones, de un constante cambio de pareja, cambio de trabajo, en un acto de rebeldía, en una falta de respeto a las autoridades o a la figura de autoridad, el entrar en conflicto con todo y por todo, ya sea por el clima, ya sea por la fila en un banco. El tiempo de espera nos genera molestia. Siempre queremos ser los primeros. Somos los mejores en todo. No se debe confundir con una autoestima sana, sino en el momento que nuestros intereses están por encima del bienestar del otro, trastocamos y dañamos, donde aplastamos incluso los derechos, ahí es donde nosotros estamos actuando de una manera egoísta y se sufre porque nos damos cuenta de que en la medida que hacemos daño a los demás, nos los hacemos a nosotros mismos. Aquí no hay que justificar que esto sea una emoción, es una enfermedad curable y depende únicamente de quien la padece con las ayudas necesarias, con las ayudas adecuadas. Si observamos nuestra historia familiar, podemos detectar a la hija o al hijo mayor que adoptaron el papel de autoridad. Puede ser porque no estaba esa figura de autoridad o bien porque la madre se la fue delegando o el padre. Este hijo mayor o esta hija mayor entran en conflicto con los demás hermanos, principalmente cuando la mamá, en un rol de víctima, de quejarse de lo que le hacen los hermanos, esta hija o este hijo mayor entran en conflicto, pelean, se dejan de hablar y empiezan a surgir resentimientos, rencores, amarguras, inclusive hasta después que mueren alguno de los padres. Estos roles no nos pertenecen, debemos desapegarnos y comprender que cada persona es libre de tomar sus decisiones. En el caso de los padres es muy común que la madre adopte ese rol de víctima, se victimice como si ella no tuviera la capacidad o los recursos para defenderse o bien para tomar decisiones de protección. Estas también son actitudes o comportamientos neuróticos que se deben de erradicar. No debemos de convertirnos en defensores de nadie, sino de nosotros mismos, pero desde una perspectiva del amor, desde la comunicación y la cooperación en grupo, manteniendo nuestra identidad. Ese es el tema principal de la psicología del egoísmo. ¿De dónde proviene el egoísmo? Pues ya lo hemos venido manejando. El egoísmo proviene de las emociones cuando comienzan a gobernarnos. Antiguamente se decía que las emociones provenían de la inteligencia, ya que su origen era una percepción, como lo es el conocimiento, de algo que sucede fuera de nosotros. Es decir, que las emociones es algo o es una respuesta a algo externo. Luego, con los estudios de psicología experimental, esto se fue cambiando, esta idea del origen intelectual de las emociones, y fue James Langer Ribot
y Dumas, expertos en la salud mental, ellos demostraron que la emoción viene a ser el contragolpe en la conciencia de los trastornos viscerales y musculares que forman su base orgánica. James sostiene que la emoción es un reflejo psíquico, entonces la emoción es un estado transitorio de perturbación determinado por causas externas. Voy a repetirlo. James llegó a la conclusión de que la emoción es un estado transitorio de perturbación y está determinado por causas fuera del ser humano, es decir, no son causas interiores. Pero cuando este estado transitorio se convierte en algo permanente, es decir, que esa perturbación, esa emoción está en una constante, se convierte en una neurosis y se convierte a la vez también, sea por algo o por alguien, una pasión insana. Y dicho en otras palabras, las emociones son quienes alimentan esa neurosis. Y esa neurosis, a su vez, alimenta al egoísmo. Espero hasta aquí en este breve episodio hayamos encontrado más respuestas a las preguntas que se nos han generado. ¿Por qué somos así? ¿Por qué no podemos cambiar por más que queremos? Nos hemos hecho conscientes de que el plano espiritual es muy necesario. El ser humano necesita creer en algo superior a sus capacidades. Agradezco mucho que hayas llegado hasta este minuto y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.